Hola, buenas tardes. No se preocupen los que me ven a mí de nuevo, ya me escucharon hace unas semanas, no voy a volver a hablar de Luis de Morales, solo quiero tener el gusto, como comisaria de la exposición de Morales y conservadora de esta casa, presentar a una compañera que, además de ser una estupenda restauradora, y por eso le ha tocado esto que le ha tocado, pues ha sido la persona que desde hace unos cuantos años, y preparando esta exposición, pues ha tocado un buen número de Luis de Morales. Muchos de los que están en la exposición tienen algunos, yo creo que nos lo va a contar y no me voy a adelantar, intervenciones más profundas, en otras han sido pues puestas un poco al día, pero en todo caso, como digo, Erlinda Cabrero, que ya tiene una larguísima trayectoria en la casa con restauraciones muy importantes, actualmente está ocupándose precisamente de preparar la exposición El Bosco, con todo lo que significa, y bueno, yo estoy muy agradecida que haya compartido en su espacio dentro del taller las tablas del Bosco a un lado, las tablas de Morales al otro, y además mirando ambas con todo el cariño y la dedicación. Yo creo que es una de las personas que ahora mismo más sabe de eso que recomendaba Pacheco, de mirar de cerca, Palomino, de mirar de cerca a Morales. Nos hacía esa recomendación para mirar a Morales, las pinturas, esas tablas devocionales tan delicadas, recomendaba ponerlas, mirarlas de cerca. Bueno, pues la persona que sin duda más de cerca las ha mirado, más en profundidad, dedicándolas muchas horas y todo su buen hacer, ha sido precisamente Erlinda Cabrero, a la que agradezco mucho que hoy, después de siempre las largas jornadas laborales en el museo, pues venga aquí a contarnos con imágenes muy bellas su visión personal como restauradora de la pintura de Luis de Morales. Muchísimas gracias. Y solo una pequeña cosa, se ha perdido una libreta por ahí que al parecer, bueno, pues tiene anotaciones de nuestra compañera Paloma parece que la han dejado por ahí encima. Por ahí. Vale. Dice que sí. En la última fila de arriba, Paloma, no sé si estás, pues por ahí está la... Muchísimas gracias, estaba muy preocupada porque son todas esas anotaciones y ella no quería decirlo, digo, no te preocupes, que ya les digo yo por si alguien las ha visto. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, buenas tardes. Con motivo de la actual exposición que presenta el Museo del Prado, se ha podido reunir y así restaurar y estudiar obras de su colección de manera prolongada, propiciando una situación muy favorable para comparar estilos, técnicas y estados de conservación. No pretendo hacer una exposición estructurada, sino más bien realizar un recorrido por estas obras, describiendo sus características en la manera en las que se han ido encontrando y que no siempre siguen un discurso ordenado. En definitiva, compartir con ustedes la experiencia de la restauración. Anteriormente al proyecto de esta exposición, ya se habían restaurado en el taller del museo algunas de sus pinturas. En concreto, se me encomendó en 1990 la restauración de la obra Cristo con la cruz a cuestas del retablo de la Colegiata de Osuna en Sevilla. Más tarde, en 1997, el retrato de San Juan de Ribera del Museo del Prado. Y años después, en el 2005, el nacimiento de la Virgen también del Museo del Prado. Pero fue en la primavera del 2012 cuando se acometen de forma simultánea, destinadas ya para la exposición actual, una serie de 4 tablas representando a la Virgen de la Leche. Después se restauraron el Ecce Homo y la Virgen de los Dolores del Museo del Prado, pero depositados en el Museo de Málaga. Y simultáneamente la pintura Cristo Varón de Dolores de la Fundación Selgas en Cudillero, Asturias, y en este último año se han realizado las restauraciones del Ecce Homo del Museo de Arte Antigua de Lisboa, la obra del Museo Provincial de Salamanca, Lamentación ante Cristo Muerto, y la Sagrada Familia del Horóscopo de la Hispanic Society de Nueva York. Pues les voy a hablar de todas estas obras que son las en las que yo he intervenido directamente.
Como pueden suponer, aquí este es el taller de restauración y aquí me pueden ver ya iniciando los trabajos de las restauraciones de la Virgen de la Leche. Como pueden suponer, la restauración permite observar detenidamente la obra de arte y diríamos introducirnos en ella. Por esa razón existe una relación inseparable entre restauración y obra de arte en cuanto a qué es la obra la que condiciona la restauración y no al contrario. Sabemos que la materia de la pintura es la transmisora de la imagen. Por ello es fundamental conservar todos sus componentes y no modificar ninguno de ellos, con el fin de que perduren inalterables el mayor tiempo posible. En consecuencia, el restaurador debe conocer muy bien la obra, su estructura y composición e historia material. Por el contrario, el desconocimiento de la misma puede provocar daños irreversibles. De ahí la importancia de informar al restaurador antes y durante la intervención de los estudios técnicos e históricos. Ciertamente, como pueden suponer, es un privilegio poder ver de cerca una pintura sin sumar con el caballete. Aquí, por ejemplo, mirando de cerca, apreciamos, ¿no?, que estos pelos no se habían realizado con pincel, sino era con un punzón que él quita el color y con eso realiza con mucha finura estos detalles del pelo. Y, bueno, pues todo esto nos lo permite mirar de cerca el cuadro. También tocar su superficie pictórica y experimentar su textura, observar la técnica con diferentes luces y lupas en momentos distintos del día. Aquí vemos esta es una boca que es realizada en una de las Vírgenes de la Leche y entonces se veían aquí unas pinceladas muy finas y muy interesante el craquelado. Bueno, pues se pueden, a través de la lupa se pueden ver estas pinceladas finas, cosa que con una visión natural no se llegaban a ver. Pues lo vemos con lupa en momentos distintos del día, durante un largo periodo de tiempo. Diríamos que es una cuestión única para comprender la pintura. Por todo ello entiendo que la restauración puede considerarse también una fuente de investigación de la obra de arte, ya que revela conocimientos únicamente accesibles al actuar sobre la realidad misma, conocimientos complementarios a la investigación histórica y a los estudios técnicos de los materiales, ¿no? Consecuentemente, antes de comenzar los diferentes tratamientos, es necesario reflexionar y comprender la obra en su conjunto, con el fin de elegir los métodos de restauración más idóneos, para aplicarlos en concreto en la obra que en ese momento estamos trabajando, pues la obra de arte es siempre única. Esto lo observamos cuando, con motivo de la exposición, como les he dicho, iniciamos los trabajos en una serie de 4 composiciones con el mismo tema. La decisión de realizar varias obras a la vez dio la oportunidad de unificar criterios de restauración, porque si bien a simple vista las composiciones son repetitivas, cada pintura fue única y solicitó diferentes actuaciones, debido a los específicos y diversos estados de conservación como a sus peculiaridades técnicas. Es decir, aunque vemos que es toda la misma composición, cada una tuve que actuar de forma diferente, porque incluso había diferencias técnicas y, por supuesto, diferencias en su estado de conservación. Así, comenzaré por describir primero el estado de conservación del soporte de las obras de Morales. Estas pinturas se encuentran ejecutadas siempre sobre un panel, sobre el soporte de tabla, presentando en general un excelente estado de conservación, debido al cuidado en la elaboración y a la elección de la madera, del grosor de la misma y el modo de ensamblar los distintos paneles. Por lo que hemos podido observar, Morales prefiere utilizar un solo panel de buena calidad, como vemos en este ejemplo, ¿no? Incluso en obras de formato mediano,
También, aunque esas dimensiones, otros autores suelen utilizar varias tablas, aquí Morales intenta utilizar un solo panel para evitar de esta manera las uniones que a la larga pueden manifestarse en la pintura. En los casos en los que utiliza un solo panel, la conservación suele ser excelente, como pudimos ver en esta obra y también en la Virgen de la Leche, obra realizada sobre un soporte de roble del Báltico de muy buena calidad. Estos son etiquetas y papeles pegados, pero era una sola pieza de muy buena calidad, en la que apenas era visible en la capa pictórica ni el craquelado. Es decir, aquí ven algunos golpes, algunas faltas, pero apenas se apreciaba ni craquelado en la capa pictórica, mostrando así que en la mayoría de los casos la estabilidad del soporte tiene como consecuencia la estabilidad de las capas pictóricas. Cuando las obras son de mayor tamaño, como en este caso, y por tanto usa varios paneles, en esta obra, que es la de la Virgen de la Leche, utiliza dos paneles y la unión es en el centro. No lo pueden ver porque también tiene una pintura negra que se utilizaba para aislar de la humedad la madera, ¿no? Y esta estructura la refuerza con unos barrotes de corredera que se llaman de corredera porque son móviles, tienen como un carril por donde se desliza el barrote. En la mayor parte de las obras estudiadas con estas características coincidían también en su buen estado de conservación, a excepción de la obra Lamentación ante Cristo muerto del Museo Provincial de Salamanca. En este caso, el soporte tenía alabeados y separados los paneles. Aquí vemos los paneles que estaban separados, aunque tenían estos lazos de unión y los barrotes de corredera, pues se habían separado porque estaban alabeados, curvados por el cambio de humedad y había provocado un daño muy sobresaliente que se apreciaba en la capa de la pintura, como ven aquí, presentando además unos escalones de separación notables, como ven aquí, y que hubo que intervenir en el soporte para subsanar su deterioro. Esta intervención la realizó magníficamente José de la Fuente, especialista en soportes de madera del Museo del Prado. Y como soporte singular entre las obras restauradas, menciono el Ecce Homo del Museo de Arte Antiga de Lisboa, que está construido por 11 paneles, aquí los vemos, pero colocados en sentido horizontal, disposición en contra del sentido habitual, que sería el vertical, por ser esta la dimensión mayor de la obra. Es decir, los paneles se suelen colocar siempre en la dirección mayor de la obra, porque así se evitan las uniones. En este caso, curiosamente, tenía esta disposición, que yo esto no lo había visto hasta el momento, de 11 paneles así colocados, y esto que ven es estopa de una antigua restauración. Entonces, tenía muchas uniones que se apreciaban en la capa pictórica. Estas uniones y estas marcas, pues es un daño, es un problema ya prácticamente irreversible. Y entonces, si observan la obra, pues verán claramente que se aprecian estos daños. A continuación, sobre estos soportes de madera y en todas las obras de Morales estudiadas, se extendía un aparejo de yeso que llamamos capa de preparación. La capa de preparación es la que permite la unión de la pintura al soporte. Y ahora les voy a hablar del estado de conservación de esa capa de preparación y también que está unida a la capa pictórica, ¿no? Nos encontramos en este estrato pues estados de conservación muy diversos.
Empezaremos por describir un curioso craquelado localizado en algunas de las obras tratadas. Un craquelado grande, aquí, ven, este es el craquelado y era como muy grande, muy marcado, muy levantado, que no es usual encontrar este tipo de craquelados. Era duro, muy significativo. Este craquelado ya se observó y se conoció su causa durante la restauración en 1990 de esta obra, como se hizo en 1990, pues ya se observó este tipo de craquelado. En una de las lagunas se pudo observar en su interior, aquí pueden ver, unos hilos entre las capas de preparación. En ese momento se pensó que eran de estopa, ya que es el material habitual en las tablas españolas. En la radiografía posteriormente se localizaron estos hilos, también se vieron en la radiografía, extendidos en toda la superficie de la obra, ¿no? Y que coincidían con los craquelados. Por lo tanto, estos filamentos duros y finos, estos hilos, habían marcado y craquelado el color de esta forma peculiar. Era la causa por la que tenían este tipo de craquelado. Aquí ven la suciedad que tenía la pintura de barnices oxidados y también aquí agujeros de xilófagos. Estaban en mal estado, ¿no? Una vez conocido este craquelado, se identificó en tablas españolas del siglo XV y del XVI. Y con ocasión de las recientes restauraciones para la exposición de Morales, se observó este mismo craquelado tan característico, como pueden ver, en toda la superficie de la obra, y se volvió a pensar que era por la existencia en su preparación de hilos de estopa. Pero mirando de cerca la pintura, se localizaron unos filamentos en su borde inferior, pueden ver aquí, pareciendo más consistentes que los de estopa. Ante la duda se facilitó al laboratorio del Museo del Prado una muestra. Los análisis confirmaron que las fibras no eran de estopa, sino de tendones de animales, es decir, filamentos obtenidos de la cocción de nervadura animal. Aquí ven los hilos, esta es la capa de preparación que era muy gruesa, de yeso, y entre esa capa de preparación colocaban estos hilos. Entonces, al conocer la naturaleza de la composición de estos filamentos, pues entonces se explicó un poco, se explicó la técnica de enervar las tablas, técnica descrita en los tratados antiguos, pero que hasta el momento se desconocía su significado. Por un lado, aquí los vemos, pero bueno, no es una buena foto. Por un lado, hay que agradecer, creo que hay que agradecer, bueno, a la pintura de la Virgen de la Leche el placer de contemplar su belleza y sencilla. Además de brindarnos la oportunidad de identificar por primera vez este material en la pintura española. A continuación ya se identificó este material en otras pinturas de Morales, como en la Adoración de los Pastores, y se observó también en la radiografía en la Virgen del Uso. Aquí los pueden ver a través de la radiografía, que estaban colocados como una banda en la parte inferior de la tabla y luego también en la parte superior. De este modo, como pueden ver, observando la superficie pictórica, pues se muestra técnicas y diferentes, debido a los diferentes craquelados. Entonces les voy a mostrar 3 ejemplos diferentes de craquelados encontrados en Morales. El más habitual es el craquelado que se forma debido a los movimientos de la veta de la madera, que cuando es vertical los craquelados se hacen de forma vertical. Aquí están un poco repintados, pero era así, la tabla tenía los craquelados todos en esta disposición. Otro tipo de craquelado aparece cuando hay hilos de estopa, que también encontramos hilos de estopa en otras obras de Morales, y este material, como es más inconsistente que el orgánico,
pues los craquelados son más finos y siempre siguen la dirección del hilo y no la veta de la madera. En este caso la veta de la madera es vertical y los craquelados son horizontales por los hilos. Y luego están los que hemos visto de filamentos orgánicos, que son, claro, mucho más marcados y señalados en toda la superficie de la obra. Tanto uno como otro pues siguen la dirección de los hilos y no el recorrido de la veta de la madera. Así hemos visto que mirando de cerca la superficie pictórica es posible identificar diferentes técnicas en la elaboración de las tablas y sus consecuencias en el estado de conservación. Para corregir los craquelados utilizamos el tratamiento de la consolidación, que consiste en introducir un adhesivo entre los craquelados y con suave presión se consigue que la capa de preparación y pictórica se fije de nuevo al soporte. El adhesivo utilizado es una cola natural orgánica, el adhesivo que utilizamos nosotros, afín al aglutinante de la capa del aparejo de yeso de las obras de Morales. Además, como es un material tradicionalmente muy utilizado, conocemos su envejecimiento, es decir, su estabilidad y reversibilidad a lo largo de los años. Como pueden apreciar, este proceso es de mucha responsabilidad porque permite que la materia del original perdure, porque cualquier partícula de color que se caiga, esa pérdida es irreparable. Aunque reintegremos el color, ya no es original, ¿no? Después del proceso de consolidación, la superficie pictórica pues, se encuentra ya estable, aunque se siguen apreciando los craquelados, porque eso es imposible de eliminar, está dentro de la naturaleza del material, ¿no? A continuación, sobre la capa de preparación, se realizaba el dibujo que servía de base para llevar a cabo la composición. El estudio realizado con reflectografía infrarroja por los especialistas del Gabinete Técnico del Museo del Prado ha mostrado que se realizaba principalmente de dos formas. Una de ellas era mediante un dibujo directo, como vemos en este ejemplo. El proceso creativo se realizaba a mano alzada, en el que incluso se observan rectificaciones que explican su inmediatez. Es decir, aquí vemos cambios de composición, que primero ha hecho así el brazo y luego lo ha bajado en altura. Lo mismo en la barbilla. Se ve que está realizado en ese momento, ¿no? Aquí. En otras obras hemos observado un dibujo que sigue un modelo compositivo ya trabajado anteriormente. No hay correcciones. Vemos que está perfectamente delimitado el dibujo. Y es que está traspasado con el método de calcar. Con un calco papel semitransparente, llamado cartón, se copiaba la escena, ya fuera completa o un detalle. Una vez realizado el calco, en el reverso se aplicaba carbón y colocándolo sobre la preparación se repasaba con lápiz o estilete, dejando así plasmado el dibujo. Este método de realización de réplicas es evidente en muchos cuadros de Morales y constituye una innovación técnica imprescindible para entender su trabajo y el de su taller, además de una novedad en la pintura española de su tiempo. Es decir, así se ayudaban en el taller para realizar todas las versiones muy parecidas, luego hacían sus diferencias, pero esta es una técnica pues, descubierta en la pintura de Morales como una novedad, ¿no? Sobre el dibujo realizado a lápiz o con pincel se aplicaba la imprimación, un ligero estrato de color gris que servía para suavizar y aislar el dibujo de las capas de color. Y ahora paso a hablarles de la capa pictórica y del siguiente tratamiento, que es la limpieza, que es la operación más compleja y delicada, que consiste en rebajar las capas de barnices antiguos oxidados y eliminar suciedad y repintes antiguos en mal estado. Aquí vemos esa capa de barnices y de suciedades que no dejan ver los tonos originales,
Entonces, al irlos eliminando, empiezan a salir estos pues, tonos suaves, como por ejemplo aquí vimos estas transiciones rosas, azules, todos los detalles de las sombras. La limpieza podemos decir que es el tratamiento de mayor responsabilidad y compromiso de la restauración. Durante la limpieza se valora una obra de arte, con las connotaciones que eso conlleva. No es limpiar un objeto, sino es limpiar una obra de arte, ¿no? De ahí la importancia de conocer y comprender la técnica original, así como los barnices y suciedades que vamos a eliminar y las características de su disolución. En cuanto al estudio de la técnica, entonces es importante, claro, el estudiar la técnica. Entonces, en Morales, su pintura está construida por medio de superposición de capas, donde apenas se aprecia la huella del pincel, presentando una superficie lisa y pulida, siendo probable la utilización de otros utensilios aparte del pincel. Aquí, por ejemplo, sí podemos apreciar la huella del pincel, ¿no? Pero había zonas que claramente era una superficie lisa que no se apreciaba ninguna huella de pincel. Y mirando con lupa, en la zona del velo, pues parece que vimos la huella de tela de una muñequilla de trapo y también la huella de dedos. Esto lo hacían sobre la pintura cuando ésta se encontraba todavía fresca para difuminar y conseguir, en este caso, la sutil transparencia del velo. Es, por tanto, como ven, una técnica laboriosa y metódica donde la pericia y el tiempo también cuentan, pues había que dejar secar más o menos las capas de color para lograr el acabado deseado. Las primeras capas suelen ser más cubrientes u opacas y son las que conforman la estructura o armazón de la pintura, diferenciando los colores y las luces de las sombras. Esta puede ser una primera capa que es cubriente, no es transparente, y es las zonas de sombra, las zonas de luz, como más contrastado, ¿no? Sobre ella, sobre esta capa, se aplican veladuras, que son capas pigmentadas pero translúcidas, que dejan transparentar la capa de abajo y por un efecto óptico el color de la capa subyacente se vuelve más intenso y más profundo. Aquí en esta parte, que es en el cuadro de la Lamentación ante Cristo muerto, pues conservaba una veladura preciosa, no se ve a lo mejor claramente en la foto, totalmente transparente, que dejaba ver esa primera pintura que hace y sobre todo lo que veíamos es que le da profundidad al modelado de las telas en este caso, ¿no? El resultado final es rico en matices entre las luces y las sombras, por ejemplo, de la piel, cuando se realiza por medio de veladuras, y aquí también, entre los pliegues, modulando el color de la capa inferior, ¿no? Calidades imposibles de conseguir aplicando un color directamente. La veladura que envuelve el esqueleto interno puede ser de extremada finura, como por ejemplo era en el modelado de las caras, ¿no? De los rostros. Pero también pueden ser veladuras gruesas. Así vemos cómo Morales juega con la naturaleza del pigmento, las mezclas de este y con el grosor de las capas pictóricas. Para conseguir estas capas transparentes coloreadas, el pigmento se aglutinaba con barniz. Esta es una técnica muy elaborada y sabemos, por ejemplo, que para los pigmentos negros y oscuros se utilizaba un barniz específico para conseguir la transparencia difícil y deseada, por ejemplo, en los fondos negros. Pero como es sabido, el barniz se oxida con el paso del tiempo, se vuelve amarillo, por lo que a veces estas gruesas o finas veladuras se encuentran alteradas en su tonalidad por el amarillamiento del barniz, que es el aglutinante de la veladura, u oscurecimiento
tendente a un tono marrón. En antiguas restauraciones no han sabido interpretar esta alteración eliminando la veladura. Por ejemplo, estas zonas marrones que pueden parecer manchas son restos de una veladura original. Entonces, pues hemos considerado dejarlas porque hablan de la técnica original de la obra de Morales. Por este motivo ha llegado hasta nosotros la pintura sin los matices originales, ya que en algunas zonas solo aparece la base sin la sutileza de sus capas finales, ¿no? Como pueden suponer, siempre es delicado el proceso de limpieza, sobre todo cuando las capas son frágiles veladuras y finos acabados, como les he dicho, ¿no? Aunque el disolvente empleado sea el adecuado, no conviene insistir porque puede alterar el color e incluso eliminar las veladuras, provocando un daño irreversible. Aquí, como pueden ver, aquí había pelos, hay pelos finísimos, estas transiciones eran muy delicadas. Entonces, aunque utilizaba el disolvente apropiado, también la manera de realizarlo hay que hacerlo llevando el hisopo con el disolvente con cierta rapidez y suavidad, pero bueno, de todas formas cada cuadro es diferente, ya que depende de muchos factores la manera de realizar la limpieza. Unas tablas permitieron una limpieza más inmediata al eliminar una película continua, como si se fuese un velo de suciedad, de barniz oxidado, amarillo y retoques envejecidos. Esta es una foto de ultravioleta, que esta zona así como gris es el barniz, ¿no? La obra con barniz. Y aquí es cuando estaba yo haciendo ya pruebas para eliminar esa capa de barniz. Entonces, estas pinturas se fue el barniz fácilmente con un disolvente suave, porque son barnices de resina natural, de resina dámar y resina almáciga. Y se eliminaron fácilmente, lo mismo que los retoques, que aquí se ven más oscuros, que también eran de veladuras con resina natural. Otras se fueron limpiando. Aquí también vemos esa limpieza así progresiva de quitar toda esa suciedad. Pero otras se fueron limpiando por aproximación, es decir, sin hacer limpiezas profundas desde el principio, sino rebajando el grueso barniz envejecido en diferentes pasadas con un disolvente suave y teniendo siempre en cuenta el resultado en el conjunto de la obra. Esta técnica fue esencial, por ejemplo, en el Ecce Homo de Portugal de Lisboa del Museo de Arte Antiga. Aquí vemos la acumulación de los barnices, que además estaba dado como a ráfagas, y luego estos son los repintes, estaba lleno de repintes, aquí también, vamos, estaba prácticamente todo como retocado, incluso rehecho, zonas, esta mano estaba muy rehecha. Entonces, cuando vemos una obra tan deteriorada y con tantos repintes, pues preferimos ir poco a poco eliminando el barniz en sucesivas pasadas hasta llegar al momento en el que consideramos que no se puede insistir. En este caso se consideró no eliminar toda la capa añadida de barnices y repintes, sin atender exclusivamente al criterio de que no son originales, pues así se dejaría a la vista una pintura deteriorada, a veces imposible de recuperar si no es mediante otra intervención excesiva, teniendo que añadir al final otros nuevos retoques, para no convertir en protagonista el estado de conservación y no la obra. Es decir, si levantábamos los repintes de esta mano y dejábamos a la vista todos los daños, al final el protagonista es el estado de conservación. Si no repintas otra vez y retocas otra vez de la misma casi demasiado, ¿no? De una manera excesiva. Las limpiezas de las pinturas de Morales se realizaron, aquí está ya la obra antes de la restauración, que tenía, bueno, pues muy amarilla, aquí en la foto sale menos, pero estaba muy amarilla, y aquí ya está restaurada, que ya se eliminó progresivamente pues todos esos repintes, pero por ejemplo aquí había repintes pero se conservaron para dejar
el dibujo y la composición, ¿no?, que tenía. Las limpiezas de las pinturas de Morales se realizaron respetando lo que llamamos piel de la capa pictórica, y que en realidad se trata de una exudación del óleo o migración del aglutinante hacia la superficie en el largo curso del secamiento. Es decir, la exudación luego se mezcla con el barniz formando un finísimo estrato de materia original, producto del paso del tiempo. Así, con razón, decía Goya, el tiempo también pinta. Como pueden comprender, hablo de una cuestión muy delicada que consiste en la correcta elección del grado de limpieza. La limpieza de una pintura no puede jamás ser concebida como una operación puramente material y como tal objetiva. En nuestro caso se ha realizado una limpieza prudente para no alterar o modificar el suave sombreado original que, por ejemplo, podemos observar en toda su obra y especialmente en la piel de los rostros. Es un modelado que tenía la piel de los rostros, que era de una suavidad delicadísima, ¿no? Siempre es conveniente reflexionar sobre ello y, en su caso, compartir las dudas para llegar a la mejor elección, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con limpiezas de restauraciones antiguas, desiguales, que tuvimos que equilibrar. En este sentido, es necesario observar que el criterio de limpiar de forma igualada toda la superficie de la obra es un criterio relativamente reciente. Es decir, nosotros ahora pretendemos quitar siempre el barniz de una forma igualada, pero las restauraciones antiguas lo que hacían era limpiar los rostros, las zonas blancas, y a veces pues las zonas del fondo y tal, pues limpiaban menos. Y ahora, como nos encontramos con estas limpiezas que son desiguales, como pueden ver, esto es una foto de ultravioleta, estos son los restos de barniz, ¿no? Pues al ver yo cómo estaba la obra, bueno, pues entonces eliminé los repintes, ¿no?, y luego los barnices, aunque había otros repintes debajo de este barniz, pero bueno, la foto de ultravioleta nos ayuda a saber en dónde tenemos que insistir más. Asimismo, la Sagrada Familia del Horóscopo de la Hispanic Society de Nueva York mostró desigualdades debido a una limpieza antigua. A su vez tenía una capa gruesa de barniz envejecida sin transparencia. Aquí vemos que está el barniz sin apenas transparencia, mate, y esto provocaba que no se viese la profundidad en las sombras. En los rostros femeninos, bueno, aquí ven el barniz que tenía, que era un barniz de colofonia, y que hubo que eliminarlo porque si no nos aparecía la transparencia de los materiales originales. Aquí vemos también, esta es la zona limpia y esta es la zona en la que presentaba este barniz, que se quedaba completamente blanco cuando pasábamos el hisopo con el disolvente. En los rostros femeninos observamos un desgaste generalizado que nos hace pensar en la hipótesis de una limpieza excesiva que hubiese eliminado los acabados minuciosos. Una limpieza anterior de una antigua restauración, y aquí vemos desgastes, zonas de desgastes en las sombras. Y aquí, por ejemplo, esta es la cara, el rostro de la Virgen, que era como si fuese la base porque le faltaban todas las terminaciones, todas las veladuras finales. Como vemos, he puesto aquí otra de las vírgenes que se conserva muy bien. Entonces pueden ver aquí la diferencia entre este rostro, que aquí vemos todas estas transiciones en las sombras, que hace toda esta zona que tenga volumen, y aquí pues todo eso faltaban las pestañas, las cejas, todos los detalles de la boca, ¿no? En el laboratorio, luego, otro problema también que nos encontramos con esta obra es la alteración en la decoloración de los pigmentos.
en el Laboratorio Químico del Museo del Prado se ha identificado el uso en Morales de la laca roja de Kermes y de cochinilla en las obras que se realizaron a partir de 1460. Las lacas son pigmentos que se decoloran fácilmente debido a que son muy sensibles a la luz. Precisamente apreciamos que el manto rojo de la Virgen del horóscopo estaba realizado con laca roja de cochinilla y como tal se encontraba alterado, deteriorado y este daño ya es irreversible, ¿no? Esta laca de cochinilla se empezó a utilizar, como he dicho, a partir de 1460 porque se trajo de América después del descubrimiento de América y fue sustituyendo a la laca de Kermes, la laca roja de Kermes, que era la habitual, ¿no? Después de la limpieza, pudimos admirar en esta obra la luz que misteriosamente emana del interior de la pintura, técnica especial y admirable por su belleza. La capa interna está realizada con blanco de plomo que desprende claridad, desprende luz. Debajo está realizado con blanco de plomo y esto hay que sumar la calidad y transparencia de los tonos superpuestos. Un recurso encontrado en las pinturas del maestro y que aquí vemos un ejemplo es la utilización del color de gran calidad y pureza. La propia belleza del material transmite perfección, perfección que se suma a la técnica. En este sentido es excepcional el manto azul de la Virgen del horóscopo, compuesto de una gruesa capa de color que solo contiene azurita. Aquí vemos el manto azul, que era esa azurita pura, la piedra machacada, ¿no? Que ese es el pigmento, y la sombra también es azurita oscura. Entonces buscaba Morales esa perfección no solo en la técnica, sino también en los materiales que utilizaba. Contrastando, aquí vemos que contrasta esta sombra oscura y profunda del manto azul con la luminosidad que desprende el niño, como si fuese la luz divina, ¿no? Esta combinación creo justifica el sobrenombre del pintor El Divino. Como hemos visto, cuando la capa interna está realizada con blanco de plomo, la pintura del fondo desprende claridad a la composición. De esta forma cambiará el color de la capa interna en los fondos negros, utilizando negro carbón. La base de estos negros es negro carbón. Es admirable el negro de los fondos en Morales. Ofrecen a la composición misterio y soledad e invita al pensamiento trascendente. Por su oscuridad y profundidad infinita nos conduce al misterio de Dios. Morales lo realiza, tal y como reveló la estatigrafía, con dos capas superpuestas de un pigmento negro distinto. Es decir, esta es la estatigrafía, que podemos ver la preparación, la imprimación, que es esta capa, luego esta, que es el negro del fondo, que es el negro carbón, luego una capa de barniz y sobre ella otra capa, pero esta capa es de negro marfil y luego barniz, ¿no? Este barniz intermedio puede llevar a pensar, el barniz, que se trata de un barniz final, es decir, que entonces que la capa de arriba no fuese original. Pero observando de cerca esa capa, pues vimos claramente que sí, que era original y que construía el negro del fondo con dos negros diferentes. Esto es una cosa también original en Morales, no se había visto hasta el momento. Es de suponer que se utiliza barniz para dar en la capa del primer negro, ¿no? Utiliza barniz, que el barniz da profundidad al color, pues es lógico que también utilizase barniz para terminar la capa superior. Y entonces esto nos hizo pensar que estaba construido esta capa última con barnices finales que podían ser originales, por lo que había que controlar la limpieza y no insistir en los negros. Se pudo apreciar la delicadeza de los fondos negros realizados, como digo, con barniz y
Además se apreciaron deterioros de antiguas limpiezas. Pero el fondo negro de esta composición se conservaba en un estado excelente. Y entonces fue el ejemplo de un negro bien conservado, que nos ayudó a compararlo con los demás fondos negros, ¿no? Ahora paso a hablarles de otro recurso que también he encontrado en Morales, que pensamos que es para procurar evitar la mezcla del color del fondo oscuro, con las propias figuras, que sería la utilización de un molde o plantilla para conservar la definición de las figuras. Aquí ponía pues una plantilla para realizar este fondo. Y entonces aquí se ve claramente que está totalmente definida todo el dibujo de la figura. Y a simple vista, por ejemplo, pudimos ver también una marca muy señalada en el Cristo con la cruz a cuestas. Era todo como un reborde muy marcado, que podía ser producto de poner algo para impedir que estas dos capas se mezclasen. Respecto al barnizado final, nosotros ya terminamos reintegrando el color, que utilizamos acuarela o reintegración con veladuras, y luego también barnizamos. Y en la restauración de la capa pictórica hemos visto de Morales, hemos visto que se necesitaba un barniz final relativamente grueso y muy homogéneo, aplicado con brocha. Normalmente tendemos a utilizar barnices finos porque siempre hay que evitar el brillo del barniz, que realmente no hace bien a la obra. Pero en Morales, en cambio, nos pedía que diéramos una capa como más gruesa de barniz, ¿no? Y realmente pues vimos que era mejor el resultado, porque de esta forma se unificaba esas desigualdades que les he dicho que se veían en las figuras, y además esto aumentaba, se saturaba el color, y con esto se restituía la transparencia del color que el mismo pintor quería dar a sus cuadros. Sabemos que adicionó en la mezcla de algunos colores, como en el color de la piel de los rostros, vidrio molido para acentuar el efecto de transparencia. Entonces, en los rojos también utilizó vidrio. Y es que a veces la superficie era, me acuerdo de este fondo, que era como un fondo, aquí lo ven negro, pero era un verde oscuro, que parecía como un cristal, una superficie totalmente lisa y traslúcida, ¿no? Claramente observamos que el barniz era esencial como acabado final de las pinturas, porque realmente a veces la superficie era como un cristal coloreado. Como ya se ha comentado, los acabados son de una finísima pulcritud y perfección, y así se aprecia en el trazo de los delicados cabellos, pintados pelo a pelo con un finísimo pincel y perfecta densidad en la mezcla del color. Es de admirar su limpieza, ninguno está manchado con el de al lado, denota un pulso inquebrantable. Es algo admirable cómo ha ido realizándolo, porque es que es perfecta la separación de pelo a pelo, ¿no? ¿Por qué realizaban este trabajo tan meticuloso e imperceptible a simple vista? Aquí pueden ver que lo hemos visto con una lupa, es decir, los pelitos los pone sobre los dedos, ¿no? Con una finura, además como con puntitos, ¿no? El pintor parece que era consecuente con la verdad, trabajando hasta el exceso y representando los detalles con el esmero y cuidado del que todo lo hace bien, porque así lo quiere Dios, ¿no? Como sabemos, eran pinturas destinadas a la oración y a la meditación. Todos apreciamos en estas representaciones una verdadera riqueza espiritual difícil de alcanzar. Desde luego, y eso es lo que emociona, Morales no era indiferente a lo que representaba. Las reacciones de las personas que se han acercado a contemplar estas pinturas a lo largo de estos años han sido diversas,
unas de extrañeza, otras de repulsión e incluso de burla, pero también de emoción. La emoción está, por tanto, en el significado y no solo en la forma, ya que su auténtica belleza es la verdad. Hemos visto que realmente los sentimientos que representa, cómo utiliza su técnica, es la autenticidad, ¿no? No quiero terminar sin agradecer la imprescindible colaboración de la restauradora Isabel Conde en la obra del Museo de Salamanca, Lamentación ante Cristo Muerto, así como también al restaurador Alfonso Castrillo y al Laboratorio Químico y Gabinete Técnico del Museo del Prado. Y desde luego agradecerle a la comisaria de la exposición, Leticia Ruiz, el apoyo y la confianza en mi trabajo que siempre me ha demostrado. Muchas gracias.